Hola, buenas tardes. Bueno, ya se va conectando gente. Muchísimas gracias por venir esta tarde. Mi nombre es Héctor, soy el asesor pedagógico de la editorial Enclave L. Bienvenidos y bienvenidas a este webinario con Carlos Soler, al que le doy las gracias por haber aceptado nuestra invitación a este seminario. Y nada, no quiero dilatar mucho el inicio, voy a haceros una pequeña presentación. Carlos Soler es profesor titular y jefe del departamento en la Universidad de Edimburgo, del Departamento de Español, Portugués y Estudios Latinoamericanos. Eh, Ha trabajado anteriormente en la enseñanza del español en el Instituto Cervantes y en varias universidades norteamericanas, y sus intereses investigadores se centran en la sociolingüística del español y sus posibles aplicaciones en la didáctica de la lengua. Hoy nos vas a hablar, Carlos, de el lenguaje inclusivo, ¿no? La enseñanza del L, un tema muy interesante, apasionante, muy novedoso, muy actual. Y bueno, de nuevo darte las gracias por aceptar la invitación y no pierdo más el tiempo, te dejo comenzar. Antes de empezar, chicos, chicas, como sabéis, no podéis encender la cámara ni el micrófono. Si tenéis alguna pregunta, abajo de la pantalla hay un cajón que se llama preguntas y respuestas. Ahí podéis escribir vuestras preguntas a Carlos. Él las leeremos entre los dos al final de su presentación, ¿vale? Y cualquier cosa la podéis escribir ahí, nosotros la vamos viendo y luego al final os las respondemos, ¿vale? Así que muchísimas gracias y Carlos, te dejo adelante cuando quieras. Sí, pues hola, buenas tardes, Héctor. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Y también un saludo pues a todo el público, participantes que están aquí reunidos a través de este webinario. Gracias a Enclave L por la oportunidad. Como decía Héctor, voy a hablar sobre lenguaje inclusivo y reflexionar sobre el estado en que se encuentra algunos de sus usos y también cómo aplicar y integrar estos nuevos usos de la lengua en el currículum de L. El trabajo pues incorpora, la sesión incorpora distintas dimensiones, una parte más reflexiva a la que podemos ir, sobre la que podemos ir pensando mientras vamos viendo el video, la presentación. Otra parte relacionada con prácticas investigadoras y con datos que hemos obtenido de algunos estudios, y luego otra parte ya aplicada a el aula, a la enseñanza de español también, que quizás sea pues esté más ligada con vuestro quehacer diario y vuestros intereses. Voy a compartir la presentación y, como decía Héctor, pues podemos dejar al final un turno de preguntas para poder responder cualquier duda, interactuar. Y siento que, bueno, pues que el contexto específico de este medio tampoco permita más diálogo, pero bueno, aún así espero que la reflexión sea interesante y que algunas de las cosas que propongo y que voy a explicar, pues también sirvan. Voy a compartir la presentación y Héctor, ¿me puedes confirmar que se ve bien? Perfecto, Sí, todo se ve listo. todo bien. Vale, Sí, muy adelante, bien, todo bien. genial. Pues muchas gracias. Bueno, pues pues como decía, el taller de hoy, el webinario, va a tener tres partes, ¿no? Una parte
más reflexiva, sobre interrogarnos de dónde vienen los cambios, por qué ocurren, de qué manera se están llevando a la práctica y utilizando en la actualidad. Otra parte centrada en estudios y datos de investigación, de ahí el título del webinario, donde se van a presentar algunos trabajos que ya recogen datos sobre el lenguaje inclusivo en el contexto hispanohablante, y luego la tercera parte, las aplicaciones didácticas, donde vamos a intentar responder algunas de estas preguntas que pueden ver a continuación. Antes de empezar, simplemente para que sepamos de qué estamos hablando, propongo esta primera actividad reflexiva sobre metalenguaje. En los talleres y webinarios de lingüística aplicada, pues siempre se trabaja con terminología lingüística que se aplica al contexto pedagógico, y para entender el lenguaje inclusivo, pues es importante referirnos a ciertos de estos fenómenos y a tener clara la terminología, ya que se trata de fenómenos morfológicos complejos y también tienen alcance a otras áreas de la lengua, al léxico, también a la fonología, a la semántica. Entonces, bueno, pues algunas de las fórmulas y de las estructuras que vamos a cubrir en el taller están aquí definidas, ¿no? Vamos a hablar de morfema de género, ¿no? Ese constituyente morfológico que indica el género de las palabras. También vamos a hablar de lo que se considera tradicionalmente el género gramatical no marcado, el género, por así decir, neutro, que en teoría engloba al resto de géneros cuando se usa de una determinada forma. Vamos a ver cómo este género gramatical no marcado pues también está en el origen, ¿no? de esta revolución, de este cambio lingüístico. También vamos a hablar del masculino genérico, que en ocasiones también se utiliza o se asocia al género gramatical no marcado, y vamos a ver cómo todo esto ha ido cambiando en los últimos tiempos. Y también otras estructuras o formas que vamos a tratar pues van a ser sustantivos colectivos o sustantivos genéricos, que también se refieren a un colectivo sin mencionar o intentando evitar menciones específicas al género, o estructuras como la del desdoblamiento gramatical, otro tipo de desdoblamientos, léxicos, etcétera, donde a través de expresiones binarias, ¿no? se expresan normalmente los dos géneros, masculino y femenino. Pues de todo esto vamos a ir hablando, y todo esto vamos a intentarlo ir contextualizando para entender hasta qué punto estos fenómenos están haciendo cambiar la lengua, hasta qué punto estamos ante un periodo nuevo, una nueva etapa de la historia de la lengua que hablamos, estamos ante una revolución. Hay muchas maneras de entenderlo y de poderlo considerar. Y desde ese punto de vista es interesante empezar analizando el lenguaje inclusivo como un fenómeno sociolingüístico, porque realmente trata de cambio y trata de evolución. Y ese cambio, esa evolución se produce dentro de un contexto social y a través de ciertos agentes que usan la lengua, a través de hablantes que están luchando y reivindicando ciertos cambios de modelo y planteándose, cuestionando la manera en que se usa la lengua o la gramática. En este sentido, es muy interesante pensar que el fenómeno que estamos viviendo hoy en día es un cambio lingüístico en directo. Habría que ver hasta qué punto se puede hablar de cambio lingüístico, de gramaticalización, de fenómenos que ya están asentados, que están pues haciendo pensar y ver el mundo de otra manera. Pero en cualquier caso, sí que podemos analizarlo desde un punto de vista sociolingüístico de manera muy rentable.
Vamos a ver, de hecho, que este cambio no es total y que ciertas personas como Menéndez desde Argentina, Kalinowski, hablan de, por ejemplo, una diglosia en curso, es decir, un sector de la sociedad que ya ha abrazado el cambio, que lo usa, que lo integra, que le parece relevante, y otro sector de la sociedad que todavía no lo ha hecho. De ahí la expresión diglosia. Entendemos por diglosia una especie de desequilibrio a la hora de manejar dos códigos o dos lenguas. Y eso es lo que está pasando con el lenguaje inclusivo, que de alguna forma es popular y muy usado en algunos ambientes de la sociedad y no tanto en otros. Muchas veces por cuestiones ideológicas, por cuestiones sociales, también por cuestiones vinculadas a, pues bueno, a distintos ámbitos de comunicación, etcétera. En cualquier caso, lo que sí parece es que aunque este cambio sea parcial o sea diglósico, hay un factor, un porcentaje importante de la sociedad y grupos de hablantes coordinados que sí que creen que de alguna forma el lenguaje inclusivo responde a una nueva manera de ver el mundo, a una nueva manera de comunicarse y que de alguna manera todas estas evoluciones y referencias a la hora de entender las cosas, las situaciones, los elementos de la comunicación y a la hora de ver el mundo, pues también afectan a cómo se expresa y a cómo se verbaliza, ¿no? Entonces, en ese sentido, el lenguaje inclusivo, pues sí también obedece a un avance social en igualdad de derecho, de representación y de visibilidad de grupos. Eh, En cualquier caso, lo que sí que podemos decir es que el lenguaje inclusivo implica cambio y como adelantaba en la diapositiva anterior, este cambio puede ser léxico, ortográfico, fonético, gramatical, puede tener diferentes aristas y puede ser un cambio total, ¿no? En muchos aspectos. Algunas lenguas van más avanzadas en el proceso de evolución, por ejemplo, lenguas como el inglés o como el sueco ya tienen pronombres no binarios para expresar el género neutral, incluidas en sus diccionarios, muy comunes en el uso, y otras lenguas como el español todavía están debatiendo la manera de hacerlo y hasta qué punto se puede llegar en esa evolución y en esa innovación lingüística. Si pensamos un poco en nuestra historia y en cómo los cambios han ido produciéndose, ¿no? A lo largo de los siglos con respecto al género, nos vamos a dar cuenta que este tipo de cambios también han estado presentes en diferentes etapas y también en la herencia lingüística de la que hoy bebemos, ¿no? Si nos remontamos a lenguas como la indoeuropea, ¿no? Que sería un poco hablar del origen del español, ¿no? El origen de las lenguas latinas, itálicas y remontarnos, pues no sé, a más de 3.000 años antes de la era común, por ejemplo, de la época a la que pertenece el Stonehenge, que es este monumento prehistórico que se encuentra en el país donde estoy, ¿no? En Reino Unido. Vamos a ver que ya en indoeuropeo había distintos sistemas para expresar el género lingüístico y se contaba con género animado e inanimado. No se hacía la división entre, por ejemplo, hombre y mujer hasta más tarde, en un segundo momento donde aparece el género femenino y masculino, pero este género aparecía a través de un sistema perifrástico, no a través de la morfología, de manera que encontrábamos expresiones del tipo bebé niño, bebé niña, etcétera. Y esta manera, a lo mejor más rudimentaria, más complicada de la expresión del género, ha seguido presente en lenguas actuales y muy cercanas al español, como puede ser hoy el caso del papiamento, que no sé si conocen, es una lengua criolla de base lexificadora hispánica que se habla en el Caribe holandés, en las islas de Curazao,
Aruba, Bonaire, etcétera, y que también hoy por hoy incluye este tipo de composición genérica, ¿no? A través de perífrasis para marcar ese género femenino o masculino, como vemos en el ejemplo C. Por composición, ¿no? Rumán hombre, que significaría hermano, rumán mujer, que significaría hermana, yu hombre, que significaría hijo, yu mujer, que significaría hija. Bueno, pues muchas de estas estructuras todavía conviven en mundos cercanos con la esfera hispanohablante. Volviendo a la historia de la que bebe el español, después del indoeuropeo nos deberíamos parar en el latín y en el peso que tuvo, ¿no? Para la formación de las lenguas románicas y de la lengua que nos interesa. Y ya en latín vemos cómo de esa estructura más básica indoeuropea se desdobla en tres géneros claramente identificados, masculino, femenino y neutro, que también nos hacen interrogarnos sobre la dualidad del género y también interrogarnos sobre ese binarismo en el que ahora estamos inmersos en español y que no siempre ha sido tal, ¿no? En el caso del latín, pues había palabras que se referían a lo masculino, a los hombres, palabras que se referían a lo femenino, al mundo de la mujer, y palabras que se referían a conceptos neutros que no tenían género, muy interesantes, que muchas veces están vinculadas a lo que hoy entendemos por sustantivos abstractos. Y de alguna manera, pues estas referencias pues se iban utilizando y combinando pues según el referente al que queríamos nombrar. El latín era una lengua compleja. Los que hemos estudiado latín podemos dar fe de ello, ¿no? Lo que cuesta a veces traducir los cursos eh, de latín no son fáciles y de hecho parte de esa complejidad fue la causa de que mientras evolucionaba durante la fragmentación del latín en distintas regiones de Europa se fuera simplificando parte de la gramática, la fonética y algunos otros aspectos de la lengua. De hecho, cuando hablamos de las lenguas románicas y de la herencia latina, pues en las lenguas de origen latino principalmente en estas regiones de Europa, vamos a darnos cuenta que esa simplificación, esa evolución lingüística no fue otra cosa que fruto de la casualidad y fruto del contacto del latín con los sustratos lingüísticos previos que podrían encontrarse en la península ibérica, en la península itálica, en lo que hoy entendemos por Francia, etcétera, y que de alguna manera por el uso, por el contacto y por la evolución en ciertas comunidades, dieron lugar a nuevos morfemas poslatinos, ya románicos, asociados a ciertos géneros. Y también a la simplificación de los tres géneros masculino, femenino y neutro a solo dos, masculino y femenino. Y esta nueva estructuración de la gramática latina no es otra cosa que fruto de la casualidad y de la arbitrariedad. Es un consenso, ¿no? Habla pues, formado a través de comunidades de habla que se ponen de acuerdo y que buscan fórmulas que representen de manera eficaz esas nuevas realidades. De esta forma, tras la formación de las lenguas romances, la asociación de ciertas terminaciones morfológicas como la O, la A, la E, la I, la U, a ciertos géneros eh, o sexos biológicos fueron fruto de la casualidad. De esta manera, lo que en latín era A para referirse al neutro, puede pasar a la A femenina para referirse al femenino en español, o lo que se considera a lo mejor masculino en español con el morfema E, en palabras como jefe, presidente, puede reinterpretarse como femenino plural en italiano, etcétera, ¿no? Y todo esto pues es fruto de la casualidad y no necesariamente nos hace pensar que la O sea machista o que la gramática y el uso de fórmulas genéricas a través de el morfema de
masculino pues tengan un discurso, un correlato social negativo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, más allá de la estructura, de la morfología, de las formas, de las casualidades lingüísticas, es la cultura de la época y la manera de ver el mundo en el momento en el que todo esto pasa. Así llegamos, por ejemplo, a cuestionarnos cómo de androcéntrica era esa época y hasta qué punto el papel de lo masculino jugaba un poco un papel por defecto en el discurso y en la lengua que ha luego evolucionado a español, por ejemplo. Efectivamente, el mundo romano era androcéntrico, el hombre era la norma y las referencias masculinas en el lenguaje representaban lo normal. De manera que los masculinos genéricos, que en principio podíamos considerar como una estructura gramatical neutra para referirse a un grupo de personas, acababan siendo referentes de grupos de hombres, ¿no? Esto es algo que podemos ver si traducimos los discursos de Cicerón, eh, por ejemplo, su famosa alocución contra Catilina, donde en el Senado se refiere a nosotros, hombres fuertes, a todos nosotros, ¿no? Como está subrayado en la diapositiva. Pues ese nosotros, ese todos, esos hombres fuertes, efectivamente son senadores, es un colectivo que está compuesto solo por hombres y donde lo femenino no se considera, no se ve, es una excepción o no forma parte de ese diálogo de la toma de decisiones. De manera que el masculino se comunica a través de ese género gramatical en teoría neutro, pero también representa a la cultura masculina de la lengua y también representa a ese masculino genérico por defecto a nivel semántico, a nivel discursivo en muchos contextos, ¿no? Por herencia de lo que hoy, de lo que hoy hablamos, ¿no? Y ahí es donde se genera todo el debate, ¿no? Hasta qué punto la lengua que hablamos hoy determina la manera en que vemos, en que analizamos y en que contamos el mundo, ¿no? Cómo esta lengua moldea la realidad, nos sentimos parte de ella o no, según la manera en que hablemos. eh, y todo esto, pues, da lugar a una transformación de perspectivas y a pensar, pues, que la lengua también tiene derecho a cambiar, a reajustarse y que la lengua también se puede cultivar, ¿no? Como dice Moreno Cabrera, las lenguas tienen un componente casi de laboratorio, ¿no? Un componente más artificial que puede llevar a hacerlas evolucionar de un sentido de otro o a fijar y normalizar ciertos usos. Todo esto, esta introducción, de alguna manera, puede servir para ver las implicaciones de esta revolución que estamos viviendo y para entender mejor cómo posicionarnos en tanto que docentes de lenguas. Y en ese sentido, como docentes, como profesoras, profesores de español y como hablantes, sí que debemos saber cómo combinar estas dos dimensiones o estos dos sentires que nos llegan desde la lingüística, más allá de toda la revolución social que llegue desde otros ámbitos, ¿no? Si tuviéramos tiempo para hacer esta actividad, podríamos ver hasta qué punto nos posicionamos con una mirada o con otra y hasta qué punto podemos conciliar las dos, ¿no? Pues a lo mejor la mirada de la lingüística histórica, de la sociolingüística, nos puede hacer pensar que la gramática no tiene sexo y que el hecho de que la O represente al masculino y que además sea el morfema genérico para la expresión del género, pues es casual, ¿no? Es un hecho arbitrario. Pero también vamos a podernos posicionar desde la psicolingüística, desde las ciencias cognitivas, para entender que las lenguas que hablamos determinan las maneras en las que pensamos.
Entonces, ver cómo realmente hablar en masculino genérico puede limitar el alcance de nuestro entendimiento y puede invisibilizar a ciertas partes de la sociedad que no se sientan representadas o que no vean su género incluido, ¿no? Así que ese es el debate y ahí es donde hay que decidir en qué punto estar. Eh, esto como docentes, como expertas, como expertos, es algo que nos podemos cuestionar. Y junto con esto, también tenemos que ser conscientes de hasta dónde ha llegado el fenómeno en su implantación en los ámbitos sociales, ¿no? Y en este sentido, la investigación nos dice que el lenguaje inclusivo se ha impuesto en tres géneros discursivos dominantes, en tres, digamos, situaciones discursivas que son el ámbito institucional, el ámbito educativo y el ámbito periodístico. De manera que también, en tanto que docentes, que profesoras y profesores, pues sí tenemos que ser conscientes de que el ámbito educativo es uno de los más sensibles a la hora de utilizar expresiones inclusivas. Así que pues todo esto también nos puede ayudar a calibrar un poco nuestro discurso y ver cómo integrar estos usos para representar mejor la realidad que tenemos ante nuestros ojos. Es verdad que el lenguaje inclusivo ha tenido muchísimo calado, muchísima presencia pública, tanto en el ámbito periodístico. De hecho, ya hay trabajos, hasta corpus de noticias dedicados solo a la aparición y la polémica que genera el lenguaje inclusivo, como el Corpus de Ismupren. Y también en el ámbito de la política, lo que aquí se llama como ámbito institucional, ha tenido mucho recorrido, ¿no? Y es verdad que a nivel de análisis del discurso político, la capacidad del poder decir y esa iniciativa discursiva que genera la clase política, los líderes, las líderes de una sociedad, pues hace que estas fórmulas, que estas soluciones, pues se hagan más permanentes, se conozcan más y se utilicen más. Es interesante ver cómo ya hay una tradición, ¿no?, de pensamiento filosófica que se remonta a Foucault, que relaciona biología, raza humana con política y que de nuevo vemos cómo desde la política se ha dado un vuelco, al menos en algunos países, desde algunos partidos políticos, desde algunas instituciones, a esta concepción binaria o androcéntrica de la sociedad y de cómo se expresa en la lengua. En cualquier caso, también muestra de todo el impacto, ¿no?, que está teniendo el lenguaje inclusivo. Son algunas de las publicaciones que se pueden ver en esta diapositiva y que no son otra cosa que guías de estilo o manuales que se hacen desde, por ejemplo, el mundo periodístico, por periodistas como Alex Grigelmo, desde instituciones vinculadas a gobiernos como el Instituto Cervantes, o también con vocación divulgadora por grandes especialistas como Mercedes Bengoechea, María Martín o Brigitte Vasallo, para dar a conocer las dimensiones que está teniendo este fenómeno. Y en concreto, ya pasando a esta sección de miradas investigadoras, lo que quiero compartir hoy aquí son dos estudios que demuestran por dónde van esas tendencias y esos usos del lenguaje inclusivo en el español nativo, para luego ver qué hacer con ellos en el ámbito del español no nativo, del español como lengua extranjera o segunda lengua. Los estudios a los que me voy a referir parten de posicionamientos muy distintos. Uno es de corte cuantitativo y está basado en datos obtenidos por redes sociales, y el otro es de corte cualitativo y está basado en datos obtenidos a través de noticias de carácter político.
Entonces, bueno, pues tenemos representados el ámbito institucional, el ámbito periodístico, el ámbito digital y vamos a ver cómo a través de estos contextos y de estos ámbitos se están utilizando y reinterpretando estas formas de dirigirse a personas y a colectivos plurales de manera igualitaria. El primer estudio es de Santiago Kalinowski, un profesor de Argentina, actual responsable del Departamento de Tecnología Lingüística de la Academia Argentina de las Letras y que consiguió llevar a cabo este estudio en la época en que Twitter todavía dejaba acceder a sus datos. Es un estudio histórico en muchos aspectos, también teniendo en cuenta el vuelco que está dando la política en Argentina en la actualidad y también cuenta con ayuda y soporte de un autor, un coautor ingeniero que pudo de alguna manera cuantificar y desarrollar este análisis tan impresionante y tan sofisticado de cientos, ¿no? De más de 100 millones de tweets generados por 56.000 usuarios en Twitter, el antiguo Twitter actual X en Argentina. Y este estudio de carácter cuantitativo nos entronca directamente con el país o con uno de los países en donde el lenguaje inclusivo pues, ha liderado esa vanguardia en la innovación y en la historia actual de nuestra lengua. De hecho, justamente el lenguaje inclusivo en Argentina ha vuelto a estar de actualidad y hace poco leíamos la noticia de que el actual presidente, Milei, prohibía el uso del lenguaje inclusivo en la administración pública. Y aunque esta no es la primera prohibición que llega desde Argentina, ya estaba prohibido en la provincia de Buenos Aires, en el sistema educativo, sí que habla de la ansiedad, del miedo o de las reacciones que genera cuando se usa a gran escala por una sociedad tan importante como la Argentina, ¿no? Viendo este primer gráfico con estos datos que llegan hasta 2020, vemos cómo la incidencia del lenguaje inclusivo tiene un gran impacto en 2016, justamente el año en que la propuesta de ley de aborto y las protestas en la calle por parte de colectivos feministas, pues de alguna manera enarbolan esta bandera de la inclusividad lingüística y empiezan a generar este fenómeno que desde Argentina ha ido traspasando fronteras hasta llegar a otros países hispanos. Los datos de este estudio a través de frecuencia normalizada, ¿no? Haciendo la fórmula en que dividimos los usos por el número de hablantes y el número de tweets, nos hacen ver que efectivamente, si bien en el año 2016 hubo gran incidencia, el uso se fue normalizando y haciéndose más común en los años siguientes hasta de alguna manera llegar a la cima, ¿no? En torno a 2019-2020. Vamos a ver que también en este estudio se analizan el número de veces que se intervienen estas fórmulas en los usuarios de Twitter y que también, pues, a partir de el año 2016 la incidencia sube y que más o menos se mantiene estable entre 2018 y 2020, aunque hasta 2020, aunque en 2020 baja. Pero realmente hace ver que desde su irrupción, pues los usuarios que usan estas fórmulas pues son muy relevantes, ¿no? Y superan el 10% de la sociedad, la sociedad digital, lo cual es bastante llamativo. Curiosamente, en el estudio se intenta entender qué representa este lenguaje, cómo se usa, qué implica, y vamos a ver que una de sus características pues es
la cantidad de veces que aparece en los tweets, ¿no? En los comunicados. Y aquí vemos pues cómo muchas veces los usuarios usan una sola vez el lenguaje inclusivo, curiosamente, como demuestra esta figura, y que nos hace ver cómo está adquiriendo este uso una especie de uso pragmático, cortesía, formulaico, a lo mejor para dar la bienvenida o para referirse a un colectivo en una primera ocasión, sin necesidad de repetirse en más ocasiones. Entonces vemos que hay una naturaleza intrínseca a usos corteses, a usos formulaicos, a guiños a una audiencia, pero que no necesariamente se repiten luego de manera tan consistente. Y este es uno de los primeros datos con los que nos podemos quedar, ¿no? El lenguaje inclusivo como fórmula o como saludo o como manera de empatizar con una audiencia sin necesidad de usarlo más allá de unos primeros momentos, pero igualmente muy simbólico y muy relevante. Analizando en concreto el tipo de soluciones que se utilizan en los tweets de Argentina para ver cómo este lenguaje inclusivo se cristaliza, vamos a ver que se encuentran distintas comparativas, ¿no? En este estudio se compara, por ejemplo, el morfema arroba, ¿no? La A incluida dentro de la O, que es el símbolo, ¿no? de las cuentas de correo electrónico, el morfema E, que aparece en 2017 tímidamente y que va ganando terreno, sobre todo en 2019-2020. La barra para desdoblar gráfica y gráficamente, perdón, las terminaciones genéricas o a, o. El desdoble, ese sí es gramatical para replicar tanto en femenino como en masculino pues un sustantivo. Y luego el morfema X, que está importado del mundo anglosajón, de la comunidad latina de los Estados Unidos, y que también aparece ya desde 2010 y que va ganando terreno hasta convertirse en el más usado en redes sociales a partir de 2018. Entonces vemos cómo pues estas formas conviven y cómo la forma E, la forma X parece que están a la vanguardia de lo que implica, ¿no? Expresarse de manera inclusiva en redes sociales, y que esa sustitución pues ha pasado por dejar de lado al arroba, que tuvo un primer momento de éxito. De hecho, si pensamos en cómo nos hemos expresado en el pasado, a lo mejor podemos dar con algunos de estos usos que ya hemos sustituido por otros. También en este estudio, y de manera muy interesante, se pone de relieve que el lenguaje inclusivo se utiliza mayoritariamente en plural. Y esta es otra de las conclusiones que podemos obtener, ¿no? Del estudio de Kalinowski, y es que efectivamente lo usamos para referirnos a audiencias plurales, y que no tiene tanto sentido o tanta proyección mediática en redes sociales en singular. Y las estadísticas, las frecuencias de uso son muy claras. Esto pasa a nivel general en el estudio, y también se va comparando por tipo de morfema. La X también aparece en plural, o la E, que también se usa mayoritariamente en plural y no aparece tanto en singular. Y aquí volvemos al uso del lenguaje inclusivo como fórmula de cortesía, fórmula de bienvenida, donde sí que nos referimos a una audiencia en plural. También en este estudio, de manera muy interesante, se detectan aquellos lemas
que aparecen más en mayor frecuencia inclusivizados. Y muchos de esos lemas aquí aparecen en forma de lema lexicográfico, ¿no? En masculino singular, son los que están sujetos a inclusivizarse, como la palabra amigo, la palabra todo, el pronombre él, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues este estudio que está disponible en acceso abierto es muy interesante para entender cómo las redes sociales utilizan o han utilizado hasta hace poco estas estructuras y estas soluciones. Junto con este estudio cuantitativo, donde se han procesado cientos de millones de tweets, podemos contrastar qué pasa en la esfera institucional y política con un estudio cualitativo. Este es el segundo estudio que quería presentar, que bueno, está hecho por mí, publicado en 2022 en una colección de monografías de la editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, y que también adelanto, pues va a estar acompañada con la aparición de un segundo volumen dedicado en exclusiva al lenguaje inclusivo, en el que estamos trabajando con un gran grupo de expertas y expertos de distintos países que ya van a... Así, ya. Eh, este volumen pues también verá la luz en la segunda mitad de este año, y también complementario con este pues va a aportar muchos datos sobre cómo es esta realidad hoy en día. Bueno, pues en este trabajo lo que se hace es justamente analizar el lenguaje inclusivo desde la perspectiva opuesta, desde la perspectiva del análisis cualitativo, del análisis del discurso, y también entendiendo cómo se usa en cada país hispanohablante por líderes políticos a través de noticias ministeriales escritas de carácter formal que se han ido publicando en los distintos ministerios. Y la idea era establecer este mapa que se puede ver en esta diapositiva, donde encontramos qué usos han trascendido al lenguaje institucional formal. Y vemos, lógicamente, que tanto el español austral, que incluye países como Argentina, como el español chileno, están a la cabeza en inclusividad y en fórmulas más activas, más rompedoras para representar esa inclusividad en el lenguaje formal. Estos datos también tienen valor, ya que justamente el lenguaje institucional argentino pues puede cambiar a partir del nuevo gobierno. Entonces, pues este corpus, desde mi punto de vista, todavía tiene hoy mayor interés por lo que representa, ¿no? Y la imagen que da de la comunicación tan abierta y tan inclusiva en este país. En los demás países de América Latina también se ve una tendencia a la inclusividad con mayores fórmulas, y destacan por una mayor timidez o mayor tradicionalismo tanto el español europeo como el español estadounidense y el español ecuatoguineano. Curiosamente, en el español europeo llama la atención lo mucho que queda por hacer en ámbito de comunicación política formal, escrita, con respecto a lo que se está haciendo en otras áreas del español en América. Los resultados del análisis, donde se analizan 330 noticias de cada uno de estos países, pues ofrecen este esquema donde vemos que desde las fórmulas más tradicionales, como el masculino genérico, contextos de masculino abusivo, a palabras genéricas, se pasa a desdoblamientos gramaticales. El preferido en el mundo hispanohablante es masculino primero, femenino detrás, y a desdoblamientos gráficos también, en algunos países empezando por el femenino, y al uso del femenino genérico, que irrumpe tímidamente en un 6% de los casos. Llama la atención que a lo largo de este estudio no se ha encontrado en el lenguaje formal escrito ninguna referencia a soluciones
no binarias, ¿no? A la representación de el lenguaje inclusivo que vaya más de ese binarismo al que nos referíamos antes y que realmente podría haber estado representado ya en algunos contextos o ejemplos, ¿no? Los usos de la X o de la E para evitar esa referencia explícita al género masculino o femenino. Eso es lo único que no hemos encontrado en este ámbito más formal. Deteniéndonos un poco en los detalles y de manera así rápida, pues ver que la mayoría de las noticias incluyen el masculino genérico en el 99% de los casos, pero que justamente este masculino genérico sí que convive con otras fórmulas como las que presentamos aquí. Los ejemplos de masculino genérico, pues ya sabemos cuáles son. De alguna manera son estos ejemplos normativos que obedecen a los criterios de corrección y de normalización tradicionales y que hoy en día parecen ser ineludibles en el ámbito de la comunicación institucional. Lo que sí se hacen es combinarse con otros fenómenos. En algunos casos hemos encontrado lo que desde la investigación en lenguaje inclusivo se llama el masculino abusivo, es decir, utilizar de manera abusiva el masculino genérico para referirse a una audiencia mixta y particularmente usarlo en contextos que pueden estar altamente feminizados o contextos donde se quiere transmitir unos valores de igualdad como los ámbitos de la infancia, la familia, etcétera, ¿no? En este sentido, esa incomodez discursiva nos hace catalogar de masculino abusivo algunos de estos casos. Para entender el masculino abusivo tenemos que ponerlo en contexto, ¿no? Muchos de estos ministerios y de estas noticias que hemos analizado vienen de los ministerios de educación, ministerios de salud, ministerios de cultura, donde se habla de niños, jóvenes, docentes y donde pues a lo mejor utilizar la expresión padres de familia puede entenderse como abusiva, ya que es más fácil hablar de familias en sí sin referirse a la figura del padre como figura central. Eh, lo mismo pasa con, por ejemplo, poner ejemplos a jóvenes muy centrados en un chico, ¿no? En una persona, en un hombre, o entender dentro de una familia ese nosotros como papá, mamá, hijo. Bueno, pues son algunos de estos casos donde ya la crítica, los expertos, las expertas, se pueden considerar que hay cierto abuso. Esto puede ir más lejos todavía si ponemos estos usos en contexto donde sí se ve que todavía la cultura patriarcal campa a sus anchas, ¿no? Y para ver esto les pongo este caso sacado de una noticia del Ministerio de Educación de Ecuador, donde se hablan de brigadas de seguridad en escuelas primarias y se habla de un padre de familia por cada una de las 4 puertas de ingreso y 8 padres que participan en estas brigadas. Y las fotos que se aportan en la noticia son exclusivamente de madres y de mujeres, ¿no? En este tipo de casos es donde sí que podemos realmente hablar de usos de masculino genérico abusivo que merece la pena identificar, rectificar o, corregir, ¿no? De la misma manera, junto al uso de los masculinos, hemos encontrado también análisis del femenino genérico, hemos encontrado cómo algunas instituciones, desde algunos ministerios, sobre todo en Chile y en Argentina, se apuesta por esta fórmula que también se ha llamado femenino universal, femenino compartido, femenino solidario y que consiste en incluir a la audiencia y en referirse a ella en femenino. Esto pues también lo hemos encontrado, como decía, sobre todo en Chile, Argentina, Bolivia y en algunos casos concretos como el de Puerto Rico, aunque es verdad que en estos casos el contexto delimita mucho la capacidad de que se esté tratando de un grupo que esté compuesto exclusivamente solo por mujeres. Así que codificar estos usos es más difícil y se necesita más contexto para estar seguros de que estamos ante este femenino genérico.
Por lo demás, otros de los usos más comunes para inclusivizar son las palabras genéricas, palabras neutras que incluyen distintos géneros dentro de un colectivo, como hablar de personas, pueblos, comunidades, familias, estudiantes, participantes. Y es verdad que aparecen, como se puede ver, en gran porcentaje en cada una de estas noticias. Lo que sí hemos visto es que hay una gran dialectología de usos y que cada país, cada zona dialectal apuesta por usos concretos que no se usan tanto en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en España usamos mucho la solución alumnado-profesorado para referirnos a docentes y estudiantes, pero es algo que no se utiliza tanto o que no se ha encontrado en otras áreas del español. Y así con otros ejemplos, como por ejemplo hablar de talento en español andino, en español austral, en español estadounidense, o hablar de gremio, comuna, colección en español ecuatoguineano, que de alguna manera pues agrupan a esos colectivos mixtos. También hemos encontrado desdoblamientos femenino y masculino, independientemente del orden, tanto de carácter gramatical como de carácter gráfico, ¿no? El uso de los desdoblamientos varía mucho por país y es interesante ver cómo en algunos países como Chile, Argentina, México, se lidera el desdoblamiento con el femenino en primer lugar, mientras que en otros países, entre los que se encuentra España, solo en un 40% de las ocasiones se desdobla usando primero el masculino. Bueno, pues son algunos de los datos para entender en qué situación está, en este caso, la comunicación institucional, las noticias de prensa escrita publicadas en páginas de ministerios, y también nos referíamos antes a noticia, a comunicación digital y a expresión de lenguaje inclusivo en redes sociales como la antigua Twitter. Con todo esto en nuestra cesta, ¿no? En nuestros conocimientos, en nuestra mochila, vamos a ver hasta qué punto hay que integrarlo, cómo hacerlo en el ámbito de la didáctica y de la enseñanza del español. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ya hemos demostrado que estos ejemplos son relevantes, que se usan como parte de la norma culta, que se usan por hablantes cultos en contextos académicos, institucionales, y que también están respaldados por números importantes de hablantes y de países, ¿no? En ese sentido, podemos considerar que el lenguaje inclusivo forma parte de la competencia que los docentes debemos de tener a la hora de organizar situaciones de aprendizaje y de promover el uso y la reflexión de la lengua. Es decir, que sería recomendable, sería importante presentar estas variedades de uso de la lengua. En este caso son variedades sociales, variedades de registro, variedades situacionales, en el input, ¿no?, que proveemos en nuestra clase. Todo esto, desde el punto de vista de la competencia docente, enlaza con el punto de vista de la competencia del alumnado y en concreto con la competencia sociolingüística, que se ocupa de poder describir y de poder alcanzar y manejar distintos aspectos de conocimiento sociolingüístico, como marcadores de relaciones sociales, donde el lenguaje inclusivo puede tener un papel importante, convenciones de cortesía, donde también hemos visto que el lenguaje inclusivo juega un papel, diferencias de registro, distintos dialectos, acentos. Así que de alguna manera, tanto desde el punto de vista docente como desde el punto de vista del aprendiente, estos contenidos sí que están sujetos a ser conocidos, aprendidos, adquiridos, ya en consonancia con lo que dicen marcos de referencia como los presentados, ¿no? El documento de competencias docentes del Instituto Cervantes o el marco común de referencia europeo.
Los conceptos clave de la escala sociolingüística están nivelados en el marco de referencia de A1 a C2 y de hecho se pueden ir incluyendo en distintos niveles. En el nivel A1, por ejemplo, a nivel sociolingüístico se establece que se integren maneras de contactar socialmente, fórmulas de cortesía sencillas, cotidianas, relativas a saludos, despedidas, presentaciones. De manera que ya desde el nivel A1 podemos entender que el lenguaje inclusivo forma parte de este criterio y que debería poder integrarse sociolingüísticamente a un currículum y así ir viendo hasta dónde llega cada escala. ¿Y por qué el lenguaje inclusivo está unido a la sociolingüística? Porque representa la manera de hablar de ciertos sectores de la sociedad. En concreto, además de variedades geográficas o dialectales, sí que se puede asociar el lenguaje inclusivo a una variación social de la lengua. Sobre todo pues social en el sentido de ciertos sectores o grupos profesionales, como puede ser el periodístico, el político, el educativo, y también a variación estilística o de registro, ¿no? Donde podemos ver cómo una situación comunicativa incide en la manera en que hablamos o nos expresamos de forma puntual. Y lo que sí que vemos es que el lenguaje inclusivo ya aparece tanto en registros formales, a lo mejor a través de formas menos rompedoras y más consensuales, y también en registros informales con nuevas fórmulas, nuevos morfemas, nueva simbología que también visualiza este sentir. Entonces, bueno, pues parece claro que con esos datos y con esos materiales documentales de referencia con los que nos movemos en el sector de la enseñanza de lenguas, sí que está claro ese puente entre realidad, uso de la lengua y enseñanza de la lengua que refleje esos usos. De alguna manera, el lenguaje inclusivo tiene que ver con esta dimensión estilística de registro y vamos a ver que también tiene mucho que ver con cada hablante, ¿no? Sus características personales, ideológicas, su género, su edad, su origen, su identidad, su ideología, su clase social. Así que, bueno, pues son aspectos que pueden ir variando según cómo nos identifiquemos y según la identidad de cada hablante. En cualquier caso, justificado esta necesidad, sí que podemos adentrarnos en ver cómo enseñar el lenguaje inclusivo y cómo incluirlo en el aula de español. Para eso propongo una primera lectura muy interesante que forma parte de un volumen que he coeditado con dos compañeras, donde está este artículo de María Luisa Parra y Helen Serafini, titulado Bienvenidex Todes, el lenguaje inclusivo desde una perspectiva crítica para las clases de español. Este artículo está disponible en acceso abierto y es uno de los primeros artículos de carácter investigador, pero también con una vocación muy divulgativa, desde donde la que se puede empezar a reflexionar sobre cómo integrar y cómo actualizarse desde el punto de vista del docente de español en estos aspectos. Vamos a ver que todo esto forma parte de lo que consideramos sociolingüística aplicada a la enseñanza de español y que junto con otras áreas que están ahora mismo en plena efervescencia, la translingüística, la raciolingüística, la descolonización del currículum o el paisaje lingüístico, pues nos parece prioritaria para dar pasos en esa correcta aplicación de la dimensión sociolingüística de la lengua en nuestro currículum. Y ya para terminar la charla, propongo justamente cómo integrar todos estos aspectos a los que me refería y me he estado refiriendo a lo largo de la charla en el currículum de español. Y simplemente termino planteando una propuesta de inclusión de fenómenos de lenguaje inclusivo de acuerdo con los
preceptos y los parámetros del marco común de referencia y los criterios y descriptores del plan curricular del Instituto Cervantes, esos niveles de referencia para el español que de alguna manera nos han ayudado a materializar y a visualizar los contenidos gramaticales en el currículum de español. Entonces, podríamos empezar de una manera tan sencilla como incluyendo ciertos aspectos para complementar el currículum actual de gramática que ya enseñamos en español de niveles A1 a C2, intentando integrar cada uno de estos aspectos en su nivel correspondiente, ¿no? Y lo que he hecho es justamente ver cómo se cubren estas dimensiones lingüísticas en cada uno de estos niveles y cómo bastaría con integrar, presentar, hacerse eco de estas nuevas fórmulas, independientemente de que las usemos más o menos, para que de esa forma el alumnado sea consciente de la realidad y de las posibilidades que ofrece la lengua actual, la lengua culta, la lengua consensuada y compartida en el espacio hispanohablante. En este sentido, en los niveles A podríamos integrar los llamados nuevos morfemas de género, la E, la X, la A, teniendo en cuenta pues, que ahora mismo prevalecen la E y la X sobre la A y que la X tiene un carácter más digital, la E quizás está más integrada en contextos escritos y se ajusta más a nuestra correspondencia fonética, junto con lecciones básicas sobre morfemas de género, marcados, no marcados, heterónimos y nombres de personas, orígenes y lugares, donde también podemos aprovechar para reflexionar sobre diversidad, inclusividad e igualdad lingüística. En el nivel A2 podemos incluir estas duplicaciones y alternancias de género. eh, ya veíamos que en algunos casos se opta por duplicaciones gramaticales, en otros casos por duplicaciones gráficas, y también ver cómo todo esto ocurre de manera distinta, privilegiando en ocasiones el femenino sobre el masculino, en otras ocasiones el masculino sobre el femenino, y también ver cómo los pronombres neutros adquieren un nuevo valor para neutralizar el lenguaje, teniendo en cuenta otras aplicaciones y también otros criterios que dentro del currículum de la 2 pueden afectar a la inclusividad y a la diversidad, como distintas formas de expresar el género en distintos dialectos, las profesiones y toda esa dimensión léxico-semántica en torno a profesiones masculinas, femeninas, etcétera, o los pronombres de objeto directo e indirecto. En los niveles B se puede hablar de sustantivos sexistas, no sexistas y trabajar con sustantivos genéricos abstractos, ¿no? También un poco en esa dimensión más abstracta de lengua académica que ya empieza a cristalizar en el nivel B1. Y aquí también se presentan algunos de los objetivos básicos que ya están introducidos aquí en color naranja para el B1 en el plan curricular del Instituto Cervantes. En el B2 se propone añadir ámbitos de uso del lenguaje inclusivo, sobre todo porque en el nivel B2 trabajamos mucho con géneros textuales, con ámbitos de la lengua, con el ámbito académico, el ámbito profesional. Entonces, en este caso es donde podemos empezar a reflexionar en mayor escala sobre esos contextos en los que el lenguaje inclusivo es importante y también a lo mejor hacer referencia a usos genéricos abusivos o solidarios según convenga. Y para terminar este currículo, en el nivel C encontraríamos pues ya cuestiones más metafóricas, históricas, más complejas, como la capacidad que tiene el español de generar significado a través del género, los llamados duales aparentes, que añaden, ¿no?, significados nuevos, muchas veces peyorativos en femenino, como el caso de zorro, zorra, brujo, bruja, secretario, secretaria,
etcétera, ¿no? Tantas cosas. Y que nos hablan también de esa cultura, de ese sexismo y de ese androcentrismo que se ha venido acumulando, ¿no? En siglos de tradición. Y en el C2, pues hablar de contextos discursivos, de expresiones idiomáticas y refranes sexistas, en consonancia también con el tipo de contenidos que se suelen utilizar en el nivel C2, que incluirían también otro tipo de convenciones sociales, el uso de artículos para marcar género en apellidos y lugares, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta podría ser una propuesta para, basándonos en contenidos ya establecidos, canónicos, integrar 2 o 3 contenidos de lenguaje inclusivo en cada nivel y crear ese espacio de aprendizaje que también se puede extender a muchos otros elementos del currículum, ¿no? De hecho, el lenguaje inclusivo es un lenguaje total y podríamos hablar de él desde el punto de vista de la pragmática, desde el punto de vista de los textos, desde el punto de vista del léxico, nociones generales específicas, desde el punto de vista de la cultura hispana, las culturas hispanas, los comportamientos socioculturales, la interculturalidad. Así que realmente es un tema que se puede tocar desde muy diversos ámbitos. Para ir terminando, quiero citar un artículo también disponible en libre acceso de mi compañero en Edimburgo, Hugo Lázaro Ruiz, que también ha trabajado vinculando los contenidos socioculturales del plan curricular del Instituto Cervantes con contenidos de diversidad, igualdad y equidad, inclusividad en el ámbito de L, en este caso en torno al concepto de familia y la diversificación de estas ideas de familias y ese cambio y, en la tradición social que también tiene un correlato con el lenguaje. Y terminar con un ejemplo de cómo en la Universidad de Edimburgo, en un curso de nivel A2, tratamos el lenguaje inclusivo desde un punto de vista lingüístico, pero también desde un punto de vista de área de conocimiento, ¿no? De alguna manera dedicando una unidad completa en nuestra plataforma digital a tratar sobre estos temas. Que, por ejemplo, en cursos de nivel B2 o superiores se pueden tratar con gran profundidad, ¿no? Pues proponemos esta unidad didáctica sobre el lenguaje inclusivo partiendo de un documental disponible en Radio Televisión Española llamado Todos y Todas, producido por la UNED, que resume muy bien pues toda la problemática y los distintos posicionamientos sobre el lenguaje inclusivo y luego analizando pues textos a favor y en contra de estos usos, ¿no? Desde el famoso "la gramática no tiene sexo" a otros posicionamientos como les amigues del lenguaje inclusivo, para ver cómo expertos, expertas, expertes se posicionan en este tema y hacen avanzar la reflexión social. Junto con estas lecturas y visionados, también se pueden hacer actividades de reflexión y preparación de clase, pues empezar siempre analizando el vocabulario, entendiendo ese metalenguaje que hace que el lenguaje inclusivo a veces sea complejo, sea oscuro, y luego pues haciendo ejercicios de distinto tipo. En este caso, el de los duales aparentes es muy interesante porque nos habla de la necesidad que tiene el español de rentabilizar el morfema de género. Muchas veces el femenino nos sirve, como ya decíamos, para crear significado y para ampliar el vocabulario, ¿no? que la lengua española tiene y que es más reducido a nivel de lexemas que el de otras lenguas. Entonces, ese morfema muchas veces nos abre la puerta a nombrar una nueva realidad sin buscar una palabra nueva, ¿no? Es lo que pasa con caballo, caballa, libro, libra, mango, manga, cero, cera, pero que también pasa con otros duales aparentes que son sexistas, ¿no? Como el caso de brujo, bruja, zorro, zorra, etcétera. Y luego, por supuesto, el lenguaje inclusivo se presta a muchas preguntas de reflexión y de posicionamiento, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que el español es una lengua machista? ¿Puede ser la gramática machista? ¿Es machista el discurso o la cultura de la lengua?
qué solución hay que tomar, cuál es más adecuada, cuál es más fácil. Y también preguntar al alumnado, ¿no? ¿Has utilizado o escuchado el lenguaje inclusivo? ¿Dónde, cómo, cuándo? ¿Tienen otras lenguas esta problemática? ¿Cómo lo resuelven? Efectivamente, nos hemos dado cuenta en la Universidad de Edimburgo que el lenguaje inclusivo es una realidad que también reclaman los aprendientes, los estudiantes, y que también necesitan utilizar y que han vivido ya o han experimentado o con la que han estado familiarizados. Así que es interesante ver cómo todo esto también se incorpora. Ejemplos de ese sentir del alumnado, pues aquí están algunas de las participaciones en estos debates virtuales, donde, por ejemplo, estudiantes que han pasado el año en el extranjero o que han tenido experiencias de inmersión lingüística, pues hacen referencia a cómo lo han vivido, ¿no? Y también pues utilizan algunas de estas expresiones para como desdoblamiento, etcétera, para hacerlas suyas y poder reflexionar metalingüísticamente sobre la lengua. Y pues en este caso se citan experiencia en grupos de WhatsApp con hispanohablantes, o en este caso pues una estudiante habla de su experiencia estudiando en Chile, donde pues se hacía ese desdoblamiento, hola a todos, a todas y a todes, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, para concluir, son algunos también de los posicionamientos que el propio alumnado también espera encontrar en un currículum inclusivo de español. Y bueno, termino diciendo que en nuestro departamento en la Universidad de Edimburgo hemos ido un poco más allá para desarrollar una política lingüística donde el uso del lenguaje inclusivo esté libre de penalización, porque siempre hay ese debate entre cómo de inclusivo se puede llegar a ser, pero hasta qué punto en el contexto de un currículum de lengua eh, ese tipo de expresiones se penalizan, se consideran incorrectas. Entonces, en ese sentido, pues en nuestro departamento hemos decidido, pues justamente, incorporarlo, animar a su uso, también haciendo el ejercicio de publicar que no se considera inapropiado o incorrecto, ¿no? Algo muy importante para tener esa coherencia tanto a nivel de aula como a nivel de currículum. Y bueno, pues a partir de aquí, pues seguir dando pasos como docentes a todos los niveles, ¿no? Tratando la lengua desde una perspectiva inclusiva, dando visibilidad a distintos tipos de personas, colectivos de forma más igualitaria, y observando también como investigadores hacia dónde va la lengua, el cambio lingüístico, entendiendo sus motivaciones y viendo cómo se dialoga desde el uso real, desde la L1 a la L2 o a la LE, a la lengua extranjera, y viendo cómo todo esto pues se gestiona en el ámbito de la clase también. Y termino aquí mi presentación con algunas de las recomendaciones bibliográficas que he estado compartiendo. Como la presentación se ha grabado, pues podrán luego acceder al material y verlo con más tranquilidad. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Hay un poco de tiempo para preguntas. Yo pensaba, Héctor, que iba a acabar en 50 minutos y al final me he extendido, pero espero que haya valido la pena y que no se haya hecho demasiado pesado. Nada, muchísimas gracias, ha sido un placer escucharte. Vamos a ver, hay algunas preguntas. Ahí Luisa Caparrós nos pregunta que dónde se pueden comprar los libros, si se pueden comprar online, alguno de los libros que has mencionado. Bueno, pues esta serie de bibliografía es toda abierta. Son libros que, bueno, que se pueden encontrar en acceso abierto. Y luego los libros que mencionaba en otro de los talleres, en otro de las diapositivas, perdón, eran estos libros de estilo. Y estos sí que están disponibles en librerías o se pueden comprar de manera digital. Algunos de ellos pues son muy interesantes, como la guía de comunicación no sexista del Instituto Cervantes, que
hoy por hoy pues me parece la más completa. Otras como Diccionaria es un diccionario donde se nos descubre toda esa dualidad que en el fondo está muy desequilibrada entre lo que nombra lo femenino y lo masculino. Pues quizás es como una obra un poco más de disfrute, ¿no? De curiosidades lingüísticas. Y luego la bibliografía de María Martín Barranco, Brigitte Vasallo, Mercedes Bengoechea, Alex Grigelmo, pues bueno, tienen ya varios volúmenes y guías de estilo, recomendaciones y son muy interesantes. Muy bien. Eh, Nos hacen una pregunta, que si existe ya alguna editorial que haya recogido todas estas propuestas en sus métodos de enseñanza. Pues yo no sé si quizá esta pregunta es más para ti, Héctor, que para Sí. mí. Bueno, Eh, bueno, en Enclave, en los libros, en nuestro manual de adultos, en Genial, sí que se habla del lenguaje inclusivo a partir de los niveles altos, a partir del B1.2 y en el B2.1, que es en nuestro último manual, sí que hay, de hecho, uno de ellos me parece que es el B2. El primer tema se llama Bienvenides. Y sí que a lo largo de los manuales del B, mm, hay bastantes propuestas sobre, no sobre el lenguaje inclusivo como tal, sino sobre los estereotipos, el femenino que no siempre es femenino, el masculino inclusivo que no siempre es inclusivo. De hecho, si no lo pudisteis ver, el mes pasado está en nuestro canal de YouTube. Leticia Santana, que es una de nuestras autoras, pues nos dio bastantes actividades en un seminario que hizo parecido al tuyo, que se llama Enclave Feminista, justo hace un mes. Lo podéis buscar en YouTube y pone de ejemplo muchas de nuestras actividades del libro Genial, del que ella fue autora. Entonces os recomiendo, si os interesa, que busquéis ese webinario en YouTube, que lo podéis ver. Como el lenguaje inclusivo, o sea, como actividades para llevar a cabo el lenguaje inclusivo, no es, o sea, en el B2 sí que hay algo, sí que se estudia, pero bueno, sí que se hace bastante reflexión sobre eso. El masculino genérico, que no siempre es masculino genérico, el femenino con ciertos estereotipos. Ella hablaba, por ejemplo, de una de las actividades que había ofertas de trabajo, pues que en algunos trabajos se usaba limpiadoras y en otros trabajos se usaba el masculino cuando convenía, ¿no? Entonces, eso sí que se trabaja en nuestros manuales. sí, yo creo que bueno, todo esto es relativamente nuevo y cada vez más vamos a ir viendo presencia del lenguaje inclusivo en los manuales y yo, pues sí, sí, también hay ejemplos, ¿no? Ya de unidades dedicadas al lenguaje inclusivo y bueno, y instrucciones en ciertos manuales, ¿no? Que ya se ofrecen en lenguaje inclusivo y bueno, me imagino que poco a poco pues irán apareciendo más, ¿no? Y Sí, sí, esto va con el tiempo. Son cambios, ¿no? Que van un poco a veces lentos, a veces más rápido, a veces se frenan. Y yo creo que sí, que poco a poco iremos incluyendo más de estas cuestiones. Simplemente además porque es un hecho que es algo que está pasando socialmente, ¿no? Entonces, aunque solo sea para reflejar el debate, yo creo que las editoriales debemos ir encaminándonos hacia eso, porque aunque simplemente sea solo como algo, pues esto es lo que está pasando, ¿no? Esto es un mm, debate, que eso se claro. tiene que reflejar. Y bueno, Mm. nosotros intentamos reflejarlo, pero sí que vamos a seguir trabajando en ese proceso. Luego también mi impresión analizando justamente contextos más formales, más académicos, es que lo que decía, ¿no? Que el lenguaje inclusivo aparece con unos límites y quizá ese límite que todavía no se ha roto en contextos formales es el del binarismo
Entonces, dependiendo de hasta dónde queramos llevar con nuestro currículum, si tenemos estudiantes que se consideran como personas no binarias, Mm, pues en ese caso quizá no sea tan fácil encontrar tantos materiales y haya que un poco que aportar, que crear, que incorporar estas nuevas dimensiones, que es a lo que me refería al final, ¿no? Que también se puede un poco reajustar pues un programa, unos materiales didácticos, incluyendo pues ciertos usos que a lo mejor todavía no están tan mm, asentados eh, en este nivel, ¿no? Pero bueno, la verdad que siendo conscientes se puede pues luego aprovechar ciertos momentos para incluir esta dimensión que a lo mejor no encontramos todavía en el libro de texto. sí. Pues perfecto, creo que no hay ninguna pregunta más, así que te dejamos ya, Carlos, que descanses, que me imagino que habrá sido un día muy largo. Y nada, darte de nuevo las gracias por aceptar la invitación. Espero que nos volvamos a ver en algún otro webinario en el futuro. Cualquier cosa que necesites, estamos disponibles aquí para ti desde la editorial Enclave. Y nada, si alguien necesita volver a ver el vídeo por lo que sea, mañana estará colgado en, en nuestro canal de YouTube. Así que nada, muchísimas gracias, Carlos, y nos vemos. Gracias a ti, Héctor, gracias a todas, a todos, a todes y bueno, pues hasta la próxima, que espero que haya sido útil, que no se haya hecho muy largo Seguro que y sí, no, no. encantado Se ha pasado súper de bien. ver. Bueno, Muchas gracias. Adiós. adiós, buenas tardes. Buenas tardes. Adiós.